El 11 de marzo del 2011 ocurrió un terremoto en Japón, pero lo trágico no terminó ahí, sino que el terremoto trajo consigo un tsunami, el cual se llevó consigo a los sobrevivientes de aquel suceso. Nuestra protagonista es Suzume, una chica que a su manera intenta seguir adelante, 12 años después de la desaparición de su madre. Makoto Shinkai escribió esta obra para las víctimas del terremoto, y es que él considera como víctimas no solo a las personas que fallecieron aquel día, sino también a las personas que perdieron algún familiar y tuvieron que seguir adelante. Es la forma en cómo estas personas tienen que lidiar con la pérdida de sus seres queridos lo que se trata de representar en esta peli, y el pasado de Suzume es prueba de esto. Sinceramente no estoy muy familiarizado con las obras de Makoto Shinkai. Digo, la única obra que vi fue la de Your Name, pero al ver este filme pensé que iba a ser algo de romance, y si bien lo hay, creo firmemente que el romance no es lo que predomina acá, sino que es otro tipo de sentimiento. Mientras que en Your Name predominaban las tomas y escenas donde se abrían las puertas, acá predominan las escenas de llaves cerrándolas, y no es casualidad cuando la trama gira en torno a cerrar puertas para evitar catástrofes a lo largo de Japón. Lo interesante de cerrar las puertas no es solo el acto en sí, sino que también los cánticos que se hacen denotan una deuda que las personas tienen con el lugar, y como ya no son ocupados por ellos, deben devolverlo al dueño original, la naturaleza. Obviamente el hecho de cerrar las puertas no solo representa algo importante para el universo de la película, sino también para Suzume. Ella tiene problemas para seguir adelante porque está mortificada por la pérdida de su madre. Sí, ella sobrevivió a la catástrofe, pero su madre no, y estarla buscando en medio de la desgracia dejaría secuelas psicológicas en ella. Esto se ve reflejado en las entradas de su diario de esos días. El hecho de que las páginas estén rayadas de negro nos da a entender que algo pasó. Algo que hizo que Suzume tache de negro su diario, pero aún la película no nos cuenta el porqué, y es que eventualmente ella volvería a enfrentar lo que pasó ese día. Es interesante ver cómo es que cada lugar que visitan los personajes fue afectado por un fenómeno natural, y después de este desastre el lugar fue cerrado y abandonado. Pasó con el colegio, pasó con el parque de diversiones y con la ciudad natal de la protagonista. El hecho de que deba cerrar las puertas de estos lugares no es solo porque la película lo requiere, sino porque la trama está preparando a Suzume para cuando deba cerrar la puerta que más le costará, la puerta de su ciudad natal. Y es que el hecho de cerrarlo implica recordar el pasado y todas las emociones que sintió. ¿Estará lista Suzume para afrontar el pasado que la perturba? Pero antes de llegar a su ciudad natal, ella debe emprender un viaje, y no puedo pensar en un mejor compañero de aventuras que Souta para Suzume. Y es que mientras que la protagonista buscaba cerrar puertas, él buscaba las puertas abiertas, y era alguien que vivía sin arrepentimientos. No se lamentaba de su pasado o se sentía mal por esto. Él solo conocería estos sentimientos después de conocerla, y es por este deber noble que tiene que ella desarrollaría un crush por él. Probablemente porque en el fondo lo comprende. Suzume quiere ser una enfermera como lo fue su madre, así que puedo comprender el por qué conocer a Souta, un chico que se dedica a ayudar a los demás sin esperar algo a cambio, la atraiga, ya que ella también busca ayudar a los demás con su oficio. Es por eso que ella insiste en acompañarlo en su viaje, no solo por la culpa que siente por liberar al gato, sino también porque es algo que ella genuinamente quiere hacer. Pero su viaje por salvar a Japón no solo los involucra a ellos, sino también a dos dioses, Daijin y Sadaijin, dioses que parecen ser la contraparte del otro, ya que vemos a Sadaijin tomarse su rol de puntual de forma más seria a diferencia de Daijin. O bueno, eso es lo que creo. Si no, no me explico por qué este regaña a su contraparte en esta escena. Estas deidades son más interesantes de lo que aparentan, y también son un recordatorio de cómo es que la modernidad avanza a pasos acelerados, y nosotros también. Se da a entender que en el pasado Daijin y Sadaijin eran entidades veneradas, pero poco a poco la gente empezó a olvidarlos, y cada vez más dejaron de presentarles sus respetos y veneraciones, e incluso esto se ve reflejado en los lugares de la puerta que se cerraron. Los lugares donde casi se libera la catástrofe son puntos abandonados en pueblos rurales, sitios que ya no eran habitados por los humanos, y mucho menos presentaban sus veneraciones en agradecimiento a ellos. Y sí, sé que el último puntual al que visitan está en la capital, pero en la novela se nos explica que este puntual fue traído desde otro lugar, e instalado en esa región por el abuelo de Souta, y esto a su vez explicaría la aparente cercanía entre el viejo y el gato. Quizás por esto es que Sadaijin, al estar rodeado de seres humanos que reconocen su valor, no tiene ese complejo que lo tiene su contraparte Daijin. Ese complejo de sentirse solo y poco valorado, lo que eventualmente llevaría a este dios a querer dejar su rol de puntual. Y prueba de esto es que cuando vemos a Souta tomar el lugar del puntual de Daijin, lo vemos en un sitio abandonado y frío, sitio donde estuvo el gato por los últimos cientos de años. Es por esto que cuando Daijin es liberado por la protagonista, este va a verla, y lo hace en forma de agradecimiento.
pero no es hasta que ella le ofrece ser su mascota que este convierte a Souta en el puntual, y es porque desde su punto de vista no hizo nada malo, simplemente quería ser libre, y designó a alguien en su lugar. Claro, luego entendería que esto no es lo correcto, pero creo que es importante dejar en claro que Dae-jin no tiene los conceptos del bien y el mal definidos, así como tampoco lo tiene el villano principal de esta película, el gusano. Este villano es interesante porque a pesar que como espectadores sabemos que es la razón de todo lo malo, en realidad este ser no busca hacer el mal porque sí, ya que es una entidad sin conciencia y que solo tiene el propósito de existir. Y lo genial es que esta incapacidad de razonar se ve reflejada en sus desastres. Les pregunto a ustedes, ¿una catástrofe natural es necesariamente mala? Claro, nosotros como personas sufrimos las consecuencias, pero no es que una catástrofe tenga conciencia propia y decida aparecer solo para perjudicarnos. Las catástrofes son solo la forma de manifestarse del gusano, una entidad capaz de terminar con todo. Es realmente terrorífico ver cómo el mundo se puede acabar en cualquier momento, mientras que la gente común ignora lo que está pasando. Pero dejando de lado el rol de los dioses, también hay otro elemento de la película que vale la pena mencionar, y que está conectado con todo: pasado, futuro y el más allá. La silla fue un regalo de su madre en algún punto de su vida, pero tras la catástrofe, aquella silla de 4 patas ahora solo tiene 3, y no entendemos el porqué. ¿Por qué Suzume no se tomó la molestia de repararla? Digo, si alguien me regalase algo y se daña, voy y lo arreglo, pero en fa. La película tampoco deja en claro por qué tiene 3, ya que la primera vez que aparece tenía todas las patas completas, pero luego en su siguiente aparición ya le faltaba una. Y es que la silla con 3 soportes no solo representa a Suzume, sino también a todas las personas que sobrevivieron al terremoto del 2011. Las personas que sobrevivieron tuvieron que seguir adelante, pero perdieron una parte de ellas, específicamente un soporte en sus vidas. Es por eso que tras la desaparición de su madre, la silla también pierde un soporte. Algo que me gustó bastante, pero que viendo en la retrospectiva es una tontería, es el hecho de que en realidad en la película hay 2 sillas. La primera silla, la que fue el regalo de su madre, se perdió tras el tsunami, y la silla que la protagonista tiene al inicio de la peli es una silla distinta, que nadie sabe cómo apareció, pero dejé de buscarle la lógica desde que descubrí que fue sacada del más allá, específicamente en esta escena. Aquella parte que no sé si fue por un capricho de Makoto, pero la escena parece transcurrir en un pueblo destruido por una inundación, tal y como fue el pueblo de la protagonista. Esta escena es hermosa porque vemos la conclusión de las historias de cada personaje. Vemos cómo es que Dae-jin accede a volverse puntual, y es que desde su capricho divino, él no entiende por qué la vida de Souta vale tanto para Suzume. Es decir, es debido al sacrificio del protagonista que se salvaron miles de personas. ¿Acaso eso no es bueno? Pero Suzume estaba dispuesto a sacrificar su vida por darle la oportunidad de vivir a Souta, lo cual es algo que no tiene mucho sentido, ya que en realidad no cambiaría nada, solo cambiaría el sacrificio. Pero quizás, solo quizás, este acto de sacrificarse hizo entender al gato un poco más de la cosmovisión de los humanos. Puede que aún con todo lo caprichoso que es un dios o un ente divino, ellos no pueden evitar sentir curiosidad por la razón de los actos de la raza humana. Y así como Suzume no quiere que Souta desaparezca, Dae-jin no quiere que su salvadora se sacrifique. Así que toma una decisión, que al inicio de la película no hubiera aceptado, y accede a volverse nuevamente el puntual. Y así como el gato tuvo una conclusión para su historia, también lo tuvo Souta. Sabemos muy poco del pasado del protagonista, pero hasta su aparición podemos suponer que siempre fue alguien calmado y estoico, pero ahora que él era una especie de puerte puntual, es ahora que podemos ver sus recuerdos. Hasta entonces, siempre que Suzume cerraba una puerta, era necesario evocar los recuerdos y agradecer a la naturaleza. Pero ahora que debe hacer esto con Souta, podemos ver cómo es que la parte de su vida donde él sintió emociones más fuerte fueron sus memorias con ella, y conocerla hizo que desarrollara un arrepentimiento. No me malentiendan, no es que deseaba dejar de ser un puntual, sino que él accedió a ser un cerrador de puertas, pero no había accedido a ser un puntual. En realidad fue obligado a eso, pero si pudiera expresar sus deseos por primera vez, él quiere vivir. Y creo que este es el mensaje de la película. Suzume no Tojimari no es una historia de amor. Digo, la prota tiene 16 y el protagonista, según deducciones en base a la peli, se estima que tiene unos 21. Pero aún así Suzume se enamoró de Souta, pero él no muestra signo de corresponderla, y es porque la relación de estos dos es más un crush por parte de Suzume. Lo que la obra transmite es la determinación que uno debe tener para, más que enfrentar el pasado, enfrente sus problemas. Dae-jin necesitaba determinación para afirmar que no quiere seguir siendo el puntual. Souta necesitaba determinación para demostrar que también puede expresar sus emociones.
y Suzume necesitaría determinación para la escena final. Es interesante ver cómo es que en toda la película se encargan de preparar a la protagonista para este momento, no solo con las personas que conocen su viaje, sino también con su tía. La escena donde su tía le exige que le devuelva su vida es triste, pero era necesaria, ya que la historia no puede darse el lujo de tener una Suzume incierta sobre ciertos aspectos de su vida antes de cruzar esa puerta, porque ¿cómo esperaría que pueda seguir adelante si aún no se despeja de las dudas de su presente? Y una vez hecho esto, está lista para aceptar su pasado. Un pasado que su subconsciente ignoraba. Ignoraba el hecho de que su madre en realidad ya está muerta. Algo que siempre me llamó la atención son las páginas tachadas de su diario. Unas páginas no se tachan completamente de negro solas, alguien tuvo que hacerlo. Pero entonces, ¿quién? Es claro que lo hizo Suzume, y es porque inconscientemente bloqueó los recuerdos de esos días, y, en un acto de debilidad, solo dejó aquellos recuerdos que le ayudaban a enfrentar la realidad. Una realidad donde al no haber encontrado el cuerpo de su madre, podía creer que ella seguía con vida. Es por esto que al inicio de la película, aún tiene el sueño reencontrándose con ella. Pero a propósito, no recuerda la parte que contradice esto. Pero esto cambiaría con la escena final. La escena final es una escena hermosa para mí, porque más allá de que la solución no sea el cliché del amor de dos personas, vemos a Suzume aceptar y reconciliarse no solo con su pasado, sino también con la verdad de lo que pasó aquel 11 de marzo del 2011. Ver a la Suzume adulta consolar a su versión de 4 años provoca un nudo en la garganta, porque aún a pesar de que ya no es la misma chica del inicio, todavía le es difícil aceptar lo sucedido. Pero ahora hay alguien que todavía debe crecer y afrontar la realidad, así que para poder ayudarse a sí misma debe dejar ir una parte de su pasado, y de esta forma comprendemos cómo es que Suzume obtuvo la silla al inicio de la serie. Al darle la silla no es solo un gesto bonito por la parte madura, sino que también es un indicativo de cuánto ha crecido. Ya no es la versión adulta en la que caminará ahora sintiendo que le falta una parte dentro de ella, sino que ahora la Suzume infantil debe recorrer el camino que la mayor recorrió. Pero, como la misma Suzume adulta lo dijo, este camino ya ha sido escrito, y la niña Suzume estará bien. Está bien tener tristeza o algún sentimiento negativo por tu pasado, está bien querer llorar por esto, y también está bien lidiar con eso a tu manera, pero lo que no está bien es mentirte a ti mismo. No está bien ignorar la realidad por más dura que sea. La Suzume niña se refugió en su ignorancia para lidiar con la muerte de su madre, y, a veces, me sorprende la cantidad de gente adulta que lidia de la misma forma con sus problemas, incluido yo mismo. Solía creer que estaba bien dejar de hablar con personas que fueron importantes para mí, y es que creía eso porque pensaba que era lo más maduro que podía hacer, cuando en realidad solo tenía miedo de afrontar la realidad de que no sabía cómo reaccionaría ante aquellas personas. Estuve mucho tiempo así, convenciéndome de que mi percepción de la realidad era correcta, pero aprendí con el tiempo que no tengo por qué evitar el contacto con esas personas, ya que, para bien o para mal, fueron importantes para mí, y lo mínimo de respeto que puedo ofrecerles es tratar de llevar las cosas bien si es que se da la ocasión de hablar. Una vez que tuve esta nueva mentalidad, sentí que lidiar con las emociones de esa situación era mucho más fácil. Sé que Suzume no Tojimari no habla sobre lo que acabo de decir, pero desde mis experiencias de vida, y espero que también la de otras personas, pude entender el mensaje de superación de la obra, aunque quizás no en la forma en la que se esperaba el autor. Creo que muy aparte de la necesidad de encontrar determinación para enfrentar a lo que tenemos miedo, hay algo más que Suzume y quizás también nosotros pasamos por alto, y es que no es necesario esperar por alguien para superar nuestros traumas, sino que solo basta con reconciliarnos con nosotros mismos. Porque es probable que la respuesta siempre haya estado en nosotros, pero solo hasta ahora hemos podido verla. Me hace triste y feliz saber que aun cuando mi yo del pasado no tuvo la voluntad para afrontar la realidad de mis emociones, al menos el futuro me dio la oportunidad para redimirme. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. La verdad, siento que me pasé un poco de la raya, pero es que simplemente decidí escribir lo que creía que iba con el tema. Y espero no haber puesto mucho de mí en este análisis. De antemano, gracias por llegar a esta parte del video. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales por novedades del canal. En mi Twitter suelo poner novedades sobre mi día a día. Y en Instagram solo subo memes sin sentido. Hasta pronto.